Les enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Y cuál es la diferencia? Bien, el mismo Evangelio nos da alguna pista, ¿verdad? En la enseñanza de Cristo, aquí lo encontramos enseñando y mucha parte del tiempo que dedicaba a las personas lo dedicaba a la enseñanza, era uno de sus ministerios fundamentales. Pues aquí este sábado en la sinagoga está enseñando, pero claro, encuentra una diferencia con aquello a lo que estaban acostumbrados, que era la enseñanza de los escribas, es decir, los que habían estudiado con maestros famosos de la ley, conocían las escrituras y sobre todo la enseñanza de sus maestros, es decir, las interpretaciones que daban y repetían las interpretaciones según el maestro tal, según el rabí tal, esto significa tal cosa. Según el otro, significa esta otra. Pero Cristo no enseñaba así. Para empezar, su palabra está respaldada por su propia autoridad que recibe del Padre únicamente, y no se basa en otros maestros. No cita a nadie, sino que Él es la fuente de la verdad. Él es la palabra, el logos encarnado, y toda la escritura se refiere a Él. Luego no está en función de la escritura, sino que la escritura está en función de Él. Y Él es la luz plena, por tanto, la revelación plena, la palabra que se nos revela en plenitud, para conocer al Padre. No solo conocer algunas cosas de cómo comportarse los hombres, sino que nos está transmitiendo el conocimiento, experiencia vivo, profundo, eterno de Dios mismo, de la Santísima Trinidad. No está hablando como los escribas de cuántas normas hay, cuántas leyes hay, cuántos mandamientos hay, qué tenemos que hacer, que es lo que a los hombres nos gusta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Vale, ya lo sé. Y como ya lo sé, ya lo tengo claro, ya ahora hacerlo. Y eso es lo que hacían los escribas, imponían cargas. Decían, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y todavía cuando hayas hecho todo eso, esto más, esto más, esto más. Ponían cargas, normas, leyes, mandamientos. Algunos que se inventaban porque era su propia interpretación, no era palabra de Dios, ¿verdad? Pero ganaban discípulos de ese modo. Los hombres que van curiosos, queriendo saber qué hay que hacer. Y ya se sentían seguros porque sabían lo que tenían que hacer, según el maestro tal, claro. Sin embargo, Jesucristo no habla así. Jesucristo habla al corazón. Se dirige al corazón, se dirige con su palabra poderosa a transformar el corazón del hombre. Es decir, quiere hacer su obra en nosotros, quiere transformarnos. No decirnos cuántas cosas tenemos que hacer, sino introducirnos en la ley perfecta y nueva, que es vivir en el amor. O, como esto es imposible sin su Espíritu, vivir en el Espíritu, que es lo mismo que vivir en la verdad, porque Él es la verdad. Y la verdad se refiere a su reino, y esta es su enseñanza. Nos habla al corazón, es decir, toca el corazón del hombre, no se dirige principalmente a la razón, ni a las emociones, ni a la conducta, sino que va a la fuente de la vida, al corazón, para transformarlo, para purificarlo, para iluminarlo, para hacerlo nuevo, darnos un corazón nuevo. ¿Cómo? Con la acogida a su palabra viva y a su espíritu, que Él nos comunica. Ciertamente que el hombre quiere saber qué hay que hacer, pero el hombre nos dice la palabra de Dios que no puede agradar a Dios, por más que haga obras de justicia. Dice el profeta Isaías que nuestras obras de justicia delante de Dios son como paño inmundo. Paño inmundo, eso debe estar muy feo y oler mal. Pues así somos delante de Dios, esa es nuestra realidad. Tenemos que humillarnos delante de Él
pero agradecidos, agradecidos, a acoger su misericordia que viene a nuestro encuentro. Cristo ha venido a buscar lo que estaba perdido. Él es la luz del mundo para sacarnos de nuestras tinieblas, no para convalidar nuestras tinieblas y para decirnos que haciendo esto o aquello otro, todo estará bien, no pasa nada, somos buenos ya. No, no es así. Quiere transformar nuestra vida. Su enseñanza es palabra viva, no es una enseñanza intelectual o emotiva, queriendo tocar las emociones o la curiosidad del hombre. Es palabra viva y eficaz, que se dirige al espíritu, al corazón, para vivificarlo, para resucitarlo, para darle vida y poder divino dentro de nosotros, luz nueva que abre una vida nueva que el hombre no tenía. Y Él la comunica, esa vida. Su palabra, por tanto, es poderosa, transformadora, actúa. Cuando con docilidad la recibimos y con fe la acogemos, actúa en aquel que se abre a su acción, que se convierte, se vuelve al Señor y deja que esa palabra transforme su vida. Hacerse vida en nosotros es el objetivo de esa palabra. No volverá a Dios de vacío hasta cumplir aquello para lo que fue enviada. Como el agua cae sobre la tierra y no vuelve hasta haber germinado, haber producido vida, un efecto. Y la palabra de Cristo es poderosa, no era como esa enseñanza de los escribas, aprendida, repetida, vacía, hueca, sin vida. Era palabra viva, que tocaba y transformaba las vidas, los corazones, trayendo el centro de su enseñanza era el reino de Dios. No enseñaba acerca de, sobre todo, cosas que hacer, como decía antes, costumbres, tradiciones, sino acerca de algo nuevo, algo nuevo. Nos introduce en algo nuevo, que es la vida en el Espíritu, es decir, entrar en el reino de Dios, que no es comida ni bebida ni cosas de aquí abajo, sino el poder de Dios. Amor, justicia, paz, gozo en el Espíritu. La vida divina, el reino de Dios de aquí. ¿Dónde? En nuestros corazones transformados por su poder, por su palabra acogida y por su Espíritu. La enseñanza de Cristo, además, como es poderosa y es capaz de hacer esta transformación, se manifiesta en obras de poder exteriores, visibles. Por ejemplo, ordena y los demonios obedecen. No habían visto eso nunca, nunca. Por primera vez ven a alguien que su enseñanza va acompañada de una autoridad nueva. Una autoridad nueva. Es decir, su palabra tiene autoridad, es obedecida en el reino espiritual. Aquel del cual él habla, cuando se refiere en parábolas a las cosas naturales, es para referirse a las del espíritu, para hablar, introducir a los hombres en la realidad del reino de Dios. Y ahí está esa realidad espiritual en la que está también la presencia y acción de los demonios. Pero claro, cuando él se dirige a los demonios, su palabra es obedecida, tiene autoridad sobre ellos. Y esto les asombra, les admira. No habían visto eso nunca. Una autoridad semejante, una seguridad semejante, una verdad semejante. Yo no sé cómo serían aquellos escribas. Yo imagino que se ceñirían mucho a cuestiones secundarias. Por los evangelios lo podemos intuir, ¿verdad? El Señor hablaba de lo fundamental, de lo importante, de lo urgente, de las cosas de su Padre que le urgían en el corazón, le apremiaba, porque el amor de Dios estaba en él, él era el amor de Dios, y le apremiaba llevar a los hombres al conocimiento de la verdad. Entiendo que aquellos escribas que no tenían esa urgencia porque no la vivían, porque no conocían la verdad todavía, la verdad plena, que era Cristo, pues estarían preocupados de cosas secundarias, de cosas insustanciales, de transmitir enseñanzas que algunas las harían con gracia o con cierta habilidad, porque si eran experimentados en esa tarea, en esa función, pues podrían hacerlo con cierta
habilidad, pero otros serían un rollo que aburriría a las ovejas, seguro, seguro. Pero la gente no tenía otra cosa y pacientemente aguantaría el rollo aquel, ¿verdad? Sería así, seguro. Y estarían centrados en cosas secundarias. A lo mejor, bueno, no sé si llegarían tan lejos, pero hoy esto pasa. Inconscientemente y en algunos sitios hasta conscientemente. A lo mejor centrados en su entonación, para hacer un efecto en la audiencia, ¿verdad? Cosas estúpidas, pero bien, seguro que los hombres, como somos así, como somos, pues hasta en eso se centrarían. O en cuántos minutos tenía que durar su enseñanza, cosas accesorias, porque 5 minutos de una enseñanza equivocada es demasiado. Y media hora de una enseñanza llena de la unción y del poder de Dios, como la de Jesucristo, seguro que sabía poco. Pero los hombres somos así, cuadriculados y además controladores. La enseñanza de Cristo no venía a controlar a nadie, venía a dar libertad a los cautivos con el conocimiento de la verdad. Pero aquellos otros querían hacer discípulos para ellos, seguidores suyos, en decirles cómo tenían que hacer, qué tenían que hacer, cómo tenían que ser las cosas para tenerlos sometidos a su opinión, a su tradición, a su enseñanza. Tristemente los hombres caemos tantas veces en cosas tan mezquinas, pero es la realidad. Normal que a esta gente les asombrase la enseñanza de Cristo, tan diferente de aquella de los escribas. Y sobre todo la luz que recibían con él, porque les hablaba no solo de una forma nueva, sino de algo nuevo. Les hablaba con autoridad y con verdad de las realidades del Espíritu, del reino de Dios. Moisés anuncia al pueblo de Israel que Dios les dará otro profeta como él. Y el Señor le da una palabra y le dice que sí. Y cómo tendrá que ser la acogida a esa palabra enviada por ese profeta. Pero además añade que el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá, será reo de muerte. Es decir, los hombres, cuando tratamos con las cosas del Espíritu, las podemos tratar de varias formas. Con docilidad, es decir, movidos por el Espíritu de Dios, queriendo agradar a Dios y no a los hombres, y obedecer a Dios sobre todo. Y así el verdadero profeta actúa en nombre de Dios, pero incluso casi a disgusto, porque es una misión que no ha escogido él. Es Dios quien le ha llamado, es Dios quien le da esa capacidad, pero él se ve metido en eso como un instrumento nada más. Es una tarea de mucha responsabilidad e incluso desagradable, porque humanamente pone al profeta en una situación delicada, el verdadero profeta. Pero enseguida aparecen los falsos profetas, los que hablan supuestamente en nombre de Dios, pero lo que Dios no les ha mandado. Y el Señor aquí advierte seriamente, qué responsabilidad, y van a prestar cuentas por desviar a la gente de la verdad, por dar una palabra falsa, abusando del nombre de Dios, arrogándose una autoridad que Dios no les ha dado, para decir lo que Dios no les ha mandado. Y los frutos, evidentemente, son distintos. El verdadero profeta, su palabra se cumple, su palabra tiene autoridad, su palabra tiene verdad, como la de Cristo. Su palabra trae luz para la conversión, para la dirección del pueblo de Dios. Pero el falso profeta muchas veces dice cosas aparentemente maravillosas para aturdir a los ingenuos, para tener seguidores, o barbaridades, manda cosas que son absurdas, pero los hombres quieren seguir esas cosas, se acogen a eso, o mensajes zalameros, halagadores,
que buscan agradar al oyente y no transmitir la verdad. No vienen de Dios. Esto es como actúa el hombre, o también, peor todavía, doctrinas demoníacas, porque hay espíritus engañadores que usan a los hombres, que creen que están ungidos por el Espíritu de Dios. Y están ungidos, sí, pero por otro espíritu demoníaco. Y hablan con una fuerza y con una luz especial, pero no de Dios, sino movidos por demonios, transmitiendo enseñanzas equivocadas, doctrinas demoníacas, como dice San Pablo. En definitiva, son dos formas de hablar, dos formas de enseñar y dos formas de escuchar, dos formas de recibir y de discernir la fuente de esa enseñanza y su autoridad y su verdad. Los cristianos, el Señor nos dice y nos llama sus ovejas, ovejas que le conocen a Él, conocen su voz y no siguen la voz de otros, de los falsos pastores, ¿verdad? De los que no tienen esa autoridad, esa verdad, esa luz que tiene el Señor. ¿Por qué? Porque han acogido ya su palabra en el espíritu, en el corazón. No solo no se han quedado con las apariencias, con el ropaje, con lo exterior. No se ha quedado solo con un conocimiento intelectual o con unas emociones, que es hasta donde podemos llegar los hombres, sino que han acogido esa palabra viva y eficaz en el corazón y no reconocen otra enseñanza ya. Ven que esa no es de Dios. San Pablo nos insta a procurar el trato con el Señor y a tener controlado al mundo. El mundo que es otra voz. En aquel tiempo, pues siempre el mundo ha tenido fuerza, la tendría, pero hoy ya no es una voz, ahora son millones de voces, son gritos por todos lados, tiene altavoces por todos los sitios, y es una voz que aturde, es un ruido que dificulta escuchar la voz de Dios. Y la palabra de Dios, San Pablo nos dice que Él desea conducirnos al trato asiduo con el Señor, y para eso es necesario tener al mundo bajo control, es decir, no tener trato con el mundo, no ser del mundo, no ser del mundo. Estamos en el mundo, eso no lo podemos evitar. Tenemos que usar ciertas normas y sistemas del mundo, estamos metidos ahí, pero nuestro corazón no tiene que estar ahí. Y aquí San Pablo pone el ejemplo de alguien soltero que se dedica con un corazón entero a buscar al Señor, al trato con el Señor. Bueno, pues ciertamente que a veces la vida en familia, el matrimonio, pues exige más preocupaciones, más atenciones a cuestiones que nos pueden restar fuerzas para el trato con el Señor. Pero otras veces parece que es al contrario, que hay personas que son solteras, pero su corazón está más en el mundo y su mente está más separada del Señor que aquel que, aun con todas esas responsabilidades familiares y matrimoniales, su corazón es para Dios y ama al Señor y lo busca y tiene ese trato porque le dedica su primer amor. Y esto es lo que el Señor busca, el corazón, ¿verdad? Que ese trato con Él asiduo, sin preocupaciones, nos haga escuchar su voz y seguirlo. Es decir, amarlo sobre todas las cosas. Esto es a lo que el Señor se dirige. No a las cosas exteriores, secundarias, sino al corazón. Y no podemos amar al mundo y que el amor de Dios esté en nosotros, porque quien ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Así nos lo dice San Juan. Es decir, no podemos tener un corazón dividido, porque eso supone también unos oídos cerrados y unos ojos ciegos, porque solo podemos recibir la luz de Dios que transforma nuestras vidas si la acogemos como tal, como es, como verdadera palabra de Dios, con docilidad, con temor y temblor ante sus palabras, para que nuestro corazón sea iluminado y transformado por ella, para que se haga vida en nosotros, para que en el trato con el Señor, en la escucha de su palabra, vayamos creciendo
en discernimiento, en conocimiento espiritual, en vida en el Espíritu, en vida en el reino de Dios. Y entonces no seamos ciegos, ni sordos, ni mudos, ni paralíticos, sino que nos movamos en el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu nos guíe, nos mueva, porque esos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice San Pablo a los romanos. Es decir, esa vida nueva que se genera en nosotros de esa semilla que es la palabra recibida por la fe y que con el Espíritu Santo produce ese milagro de abrir nuestros corazones a la gracia de Dios y movernos ya en el terreno espiritual. Es una transformación, tenemos que avanzar, porque también podemos perder lo que hayamos ganado, ir para atrás, ir para la vida más en la carne y perder la vida en el espíritu. Pero nuestro objetivo es abrirnos más, con más docilidad, con más acogida, con más escucha, para que el Señor vaya transformando más nuestra vida y seamos guiados por su Espíritu, como Él desea, hasta dar el fruto que Él espera de nosotros para vida eterna. Así sea.